música, ritmo, arte, poesía, apartado de toda mediocridad que pasa hoy en día por la televisión y la radio. Busco transmitirte esa realidad latente, pero ten presente siempre que la indiferencia y el miedo solamente son usados para ponernos en contra como personas. La educación en estos tiempos es primordial para dejar todo tipo de ignorancia de lado. Por lo tanto, en una mente autoeducada la ignorancia no puede habitar. Este rap de las calles, espero que logres captar el pequeño mensaje, que captes unos minutitos de tu tiempo. Esto dice así, mira. Esta expresión no tiene un precio, lejos de un negocio de los vicios y del ocio. Busco romper cadenas que te ponen los prejuicios. Apaga la televisión, enciende tu vida. Hoy cambio la visión y tomo la iniciativa. Harto de lo mismo, de la rara manía de los ladrones y policías. Y policía ladrones que te dan la mano con hipocresía. Es lo que puedo ver en este panorama. Detrás de la ventana hay otra realidad que mirando te dan ganas. La bella expresión de las aceras. Busco mover las masas, no mover caderas. Hablar de la verdad, te cuento lo que uno hace. En la verdad te cuento, no lo que me complace. Voy a seguir de pie con el pensamiento firme, porque hay tiempo para todo, pero no para reírme. Y seguiré de pie con el pensamiento firme, porque hay tiempo para todo, pero no para rendirme, pero no para rendirme. Es triste ver una generación completa que solo habla de tetas y discotecas, de chipetas, tabletas, caquecas, de ponerse en dieta para parecer muñecas, marionetas que juegan con marionetas. Y yo pensando en lo feliz que era con mi bicicleta. Tocar el cielo en una forma de comete con mis letras. Tocar este planeta ante tanta indiferencia, ante tanta indiferencia. Vengo a narrar esa verdad que duele, que transite las calles, que habite las calles. En una ciudad que la maldad se envuelve frente a las necesidades primordiales. Vengo a narrar esa verdad que duele, que transite las calles, que habite las calles. En una ciudad que la maldad se envuelve frente a las necesidades primordiales. Bueno, muchas gracias por la atención brindada. Quizá no haya sido sagrado, este género no se escucha en estos tiempos. Pero de esta manera como trato de ganarme la vida, autogestionarme sin la necesidad de hacer maldades. Ya que hoy en día hay mucha gente atrapada en el facilismo. Bueno, este es un poco de rap consciente, abriéndote la mente, un poco de conciencia, no para mover cintura ni cadera. Si le gustó el arte, logró captar el mensaje. Esta gorrita mágica que llevo entre mis manos no discrimina nada. Todo tipo de aporte voluntario, bienvenido de la moneda más pequeña hasta la sonrisa más grande. Recuerda que la indiferencia solamente nos pone en contra como personas. Apaga la televisión, enciende tu vida. Bueno, muchas gracias por la atención, buen viaje.